Bueno, continuamos con articulaciones de miembro inferior. Vamos a empezar a hablar de la articulación coxofemoral. Bueno, la articulación coxofemoral es la articulación que se encuentra obviamente uniendo al hueso coxal con el fémur. Es una articulación de tipo sinovial, esferoidea, ¿sí? Que obviamente va a presentar movimiento en los tres planos y en los tres ejes. Las superficies articulares de esta articulación corresponden a la cabeza del fémur, al acetábulo y al rodete acetabular, ¿sí? Al rodete acetabular. La cabeza del fémur, ¿sí? Se va de alguna forma a orientar, ¿sí? La cabeza del fémur se va a orientar mirando hacia arriba, ¿sí? Medialmente y un poco hacia adelante o anteriormente. La misma dirección va a presentar el acetábulo y el labrum o rodete acetabular que se va a dirigir, o sea, contrariamente a los movimientos de la cabeza, a la dirección de la cabeza se va a dirigir lateralmente, anteriormente e inferiormente, ¿sí? Entonces vemos que el complemento entre lo que es la cabeza, ¿sí? Y lo que corresponde al acetábulo, ¿ah? Los dos miran hacia adelante, ¿sí? Eh, pero obviamente que la cabeza va a mirar hacia arriba, ¿sí? Y medialmente, y lo que corresponde al acetábulo va a dirigirse lateralmente e inferiormente. Muy bien. Esta, diríamos, esta articulación presenta, ¿sí? Lo que es, vamos a decir, el rodete acetabular o labrum, ¿sí? Que de alguna forma va a presentar tres partes, ¿sí? Una que es la base, ¿sí? O la cara adherente que se fija a la ceja acetabular. Otra que es interna, que va a estar justamente en contacto con la cabeza. Y otra que es externa, ¿sí? Que va a estar en contacto con la cápsula. Diríamos, este labrum, ¿sí? O rodete acetabular, va a pasar a modo de puente por lo que era la escotadura acetabular, que era, digamos, una depresión que se encontraba en el acetábulo inferiormente. Ustedes recordarán cuando dimos la parte de huesos. Ese se llama ligamento transverso a la porción del rodete acetabular que pasa por la escotadura. Se denomina ligamento transverso del acetábulo, ¿sí? Y lo que hace es transformar la escotadura acetabular, ¿sí? En un orificio que se denomina agujero isquiopubiano. Recordemos cuáles son las funciones que presenta este labrum o rodete, que es sobre todo aumentar la profundidad y extensión del acetábulo, ¿sí? Y sobre todo dar uniformidad a los rebordes que presenta el acetábulo. Ahora bien, este acetábulo, diríamos, esta articulación va a tener unos medios de unión que corresponden obviamente a la cápsula articular. Como siempre decimos, si hay cápsula articular, hay membrana sinovial y esa cápsula, como sea articular, va a presentar de alguna forma dos inserciones. Obviamente, una vez a nivel del hueso coxal, que se va a distribuir por todo lo que sería el rodete acetabular y lo que es la ceja o reborde acetabular, y de ahí se va a dirigir hacia el fémur, específicamente a todo lo que es la línea intertrocantérica anteriormente y la parte posterior y superior de lo que es el cuello. Inferiormente, ¿sí? Inferiormente, la cápsula va a tener, fíjense, inferiormente, la cápsula va a tener este espacio, ¿sí? Este pequeñito espacio que nosotros vemos acá. Este espacio, ¿sí? También se denomina frenillo de la cápsula, ¿sí? Que de alguna forma lo que hace es permitir, ¿sí? Permitir que cuando la articulación produce abducción, la cápsula no sea un limitante de la abducción, ¿sí? Entonces este espacio, ¿eh? Que es el frenillo de la cápsula en la parte inferior. Esta articulación va a presentar ligamentos, ¿sí? En número de 3. Va a presentar lo que es el ligamento iliofemoral, ¿sí?
que es esto, nosotros vemos acá, el ligamento pubofemoral y posteriormente lo que es el ligamento isquiofemoral. El ligamento iliofemoral, a su vez, ¿sí? O sea, se va a dirigir de lo que es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Y todo lo que sea la primera parte de la rama del pubis, para dirigirse hacia lo que es la línea, ¿sí? Intertrocantérica principalmente, y va a tener dos haces importantes, uno superior y otro inferior. Lo que es el ilio P trocantérico superior, el haz superior, y el ilio pretrocantérico inferior. Son los dos haces que corresponden al ligamento iliofemoral, ¿sí? O de Bertin, ¿sí? A su vez, ¿sí? Este ligamento, diríamos el ligamento superior o de Bertin, de alguna forma va a estar reforzado por otros dos elementos, lo que es el ligamento ilioténdico-trocantérico, ¿sí? Que es un vestigio del músculo vastolateral, y otro inferior, ¿sí? Que corresponde a la expansión aponeurótica del glúteo menor, ¿sí? Razón por la cual estos ligamentos van a estar afectados, o diríamos reforzado en esa parte. Y abajo tenemos el pubo femoral, obviamente que va de la espina ilíaca anterior-inferior y de lo que es el resto del pubis, ¿sí? Que se va a dirigir este, hacia también la línea trocantérica, intertrocantérica anterior, ¿sí? Muy bien. El conjunto de lo que son los haces superior y medio del ligamento de Bertino superior junto al pubo femoral dibujan esta Z, ¿sí? O esta N, como ustedes lo quieran ver, Z o N, vamos a remarcarlo, que es la N ligamentosa, ¿sí? Entonces, esto que está acá puede ser vista como una Z o puede ser vista como una N ligamentosa, y obviamente que generalmente se pregunta en el examen. Lo que corresponde al ligamento isquiofemoral, recordemos que va del surco infracetabular y rodete acetabular hacia lo que es el trocánter mayor, la cara medial del trocánter mayor, como vamos a ver ahí, ¿sí? Inclusive anterior, ¿sí? Anterior a lo que es la fosita trocantérica, ¿sí? Pero tenemos que saber que este ligamento isquiofemoral no se dirige hacia el cuello. Por último, también tenemos, acá tenemos la N ligamentosa, ¿sí? Y el isquiofemoral, ¿sí? Que decíamos anteriormente que también en esta zona, ¿sí? El ligamento, eh, teníamos acá un ligamento redondo, ¿sí? Esto que se encuentra acá. Esto que está acá es el ligamento redondo, ¿sí? ¿Eh? Que se insertaba justamente en la cabeza del fémur, ¿sí? Que tenía justamente una depresión. Ese ligamento redondo, ¿sí? Realmente no tiene función de ligamento, precisamente tiene aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, ¿sí? Y se dice que es una transformación fibrosa de lo que es parte del pectíneo y tiene su función de transportar justamente las arterias, ¿sí? Del ligamento redondo que vascularizan la cabeza de este segmento óseo. Recordemos que también que estas articulaciones están rodeadas de, vamos a decir, bolsas sinoviales, ¿sí? Bolsas iliopectíneas, trocantéricas, ¿sí? Para la región del glúteo menor, ¿sí? Del obturador interno, del recto femoral. Son todas bolsitas que permiten que haya un adecuado deslizamiento. Lo que vemos en la figura hace que explique que el hecho de que el acetábulo tenga, ¿sí? Una especie de porción no articular genera una depresión negativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que solo teníamos lo que era acetábulo, que tenía dos partes, la cara semilunar y el trasfondo de la cavidad acetabular?
que en esa zona teníamos masa grasa, que justamente ese ligamento redondo va a tomar inserciones en los puntos laterales de esa masa, de ese trasfondo. Ese trasfondo aporta una presión negativa que succiona la cabeza del fémur, ¿sí? Y mediante algunas experiencias se ha perforado justamente esa zona obturatriz, ¿sí? Viendo que cuando no tiene ese efecto succionante, el trasfondo de la cavidad tiende a dejar caer el acetábulo, ¿sí? Y lo que vemos acá son los ligamentos, ¿sí? Diríamos el superior, iliofemoral y pubofemoral, que cuando la persona flexiona la cadera, ¿sí? Lo desenrolla, ¿sí? Y deja, vamos a decir, laxo los ligamentos, ¿sí? Razón por la cual es una, diríamos, posición que de alguna manera favorece, si se quiere, la luxación. No es que nosotros flexionamos la cadera, se va a luxar, ¿sí? No, 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 no. Sino que en esa situación, cuando nosotros flexionamos la cadera, los ligamentos de la cadera que muestran cierta torsión sobre su eje, ¿sí? Se rectifican, ¿sí? Como muestra la figura A y B, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? Los ligamentos están torcidos. Estamos en bipedestación, están torcidos. Cuando uno, ¿sí? Flexiona la cadera, ¿sí? Se relajan y en esa situación de relajación, cualquier situación traumática puede llevarnos a una luxación, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos la articulación coxofemoral con la cabeza, con la cavidad, ¿sí? Con el espacio pertinente que tiene que haber, ¿sí? Que me indica justamente la presencia cartilaginosa. Acá vemos una resonancia magnética, ¿sí? Donde vemos nuevamente, acá se ve el ligamento de la cabeza, el ligamento redondo, ¿sí? Ligamento redondo. ¿Mm? Obviamente que vemos, podemos ver tanto en el sexo masculino como femenino, en este caso sexo femenino, ¿sí? Muy bien. Y sabemos que la articulación coxofemoral produce movimientos de flexoextensión, abducción, rotación y circunducción en los tres planos y ejes, ¿sí? Vemos la importancia de la flexión, ¿sí? Cuando la rodilla está extendida, ¿sí? Llega hasta los 90 grados aproximadamente, y cuando la rodilla está flexionada, ¿sí? Puede aumentar un poco más. ¿Cuál es la razón de la limitación en grados de la flexión? El estiramiento de los isquiotibiales. Cuando los isquiotibiales se ven estirados, ¿sí? Diríamos una flexión activa, se produce una menor extensión que cuando la rodilla está flexionada, perdón, en el cual se puede producir mayor amplitud de movimiento en bipedestación. Después tenemos algunos movimientos, ¿sí? En el cual hacemos una flexión, vamos a decir, pasiva, ¿sí? Y forzada, en el cual vemos que la amplitud puede ser inclusive mayor. Otro de los movimientos que realiza es justamente la extensión. Fíjense que la extensión, ¿sí? Con rodilla extendida, ¿sí? Corresponde a 20 grados aproximadamente, y con rodilla flexionada, ¿sí? Corresponde a 10 grados. ¿Por qué se explica esta diferencia también en grado? Porque cuando flexionamos con la rodilla flexionada, ¿sí? Cuando extendemos con la rodilla flexionada, se estiran los cuádriceps. Al estirarse los cuádriceps, ¿sí? Genera una limitación en la extensión. Por supuesto que tenemos innumerables, ¿sí? Vamos a decir, movimientos que pueden ampliar más el movimiento cuando lo hacemos de forma activa. Luego hacia la abducción, ¿sí? Que es la separación de la pierna, ¿sí? Tenemos una abducción primaria en la cual hay un movimiento de 30 grados primariamente entre, diríamos, el movimiento de una articulación, ¿sí? Sumándose a la otra articulación, en el cual, ¿sí? Podemos llegar hasta, teniendo en cuenta, diríamos, la extensibilidad de justamente de los aductores, que me pueden permitir hasta 90 grados, ¿sí? Acá vemos la gran Ecart, ¿sí? Que me muestra justamente una separación de piernas, ¿eh? Teniendo en cuenta la flexibilidad, la edad, el género, ¿sí? Y el estado de los aductores. Y luego vemos la aducción, ¿sí? Que es el proceso contrario, en el cual vemos que la aducción, diríamos, tiene una aducción, vamos a decir, relativa,
porque el aproximar, diríamos, los miembros inferiores hace que choquen ambos miembros, ¿sí? Razón por la cual la aducción pura no existe, sino que siempre va a haber una aducción o con extensión o una aducción con flexión, ¿sí? Muy bien. Y acá vemos las rotaciones, ¿sí? Medial y lateral. Ya sabemos que tenemos que tener como referencia, ¿sí? Sobre todo la región trocantérica, ¿sí? Que es lo más importante. Cuando el trocánter gira, ¿sí? Hacia afuera y hacia atrás, no importa si la pierna se dirige hacia adentro, la rotación siempre va a ser lateral. Y lo mismo si estamos obviamente sentados. Fíjense que la pierna se dirige hacia adelante, pero el trocánter se dirige hacia atrás y hacia afuera, lo cual implica una rotación lateral. Muy bien. Bueno, continuando con la rodilla, la articulación de la rodilla se caracteriza por ser una gínglimo, ¿sí? Sobre todo en su unión entre la fémura tibia y la rótula. Las superficies articulares van a ser obviamente los cóndilos femorales, los platillos tibiales con sus caras articulares superiores de la tibia, los meniscos, ¿sí? Femorales, que a su vez van a estar unidos anteriormente por el ligamento transverso de la rodilla, ¿sí? E inclusive la rótula, ¿sí? En su cara posterior van a constituir lo que son las superficies articulares de la rodilla. Los medios de unión, obviamente, que presentan cápsula. Esta articulación va a presentar una cápsula. Si hay cápsula, hay membrana sinovial. Van a presentar ligamentos, que son engrosamientos de la cápsula. Y tenemos los ligamentos anteriores, laterales y posteriores. Ahí tenemos la cápsula, ¿sí? Que contornea el extremo superior de la tibia e inferior del fémur. Recontornear todo lo que sea el platillo tibial, ¿sí? Nosotros podemos visualizar, ¿sí? Que gran parte, ¿sí? De lo que corresponde al ligamento anterior en su inserción en los casquetes condilio es extracapsular con respecto, ¿sí? A, diríamos, la inserción proximal, sobre todo el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Que muestra el contorno de cómo se ubica la cápsula internamente. Bueno, los ligamentos anteriores de la rodilla presentan tres planos, un plano capsular, un plano tendinoso y un plano facial, ¿sí? En el plano, diríamos, capsular tenemos, en primera instancia, las aletas rotulianas, ¿sí? Que van a ir obviamente del borde de la rótula, ¿sí? Hacia la región condilar. Vamos a tener también los ligamentos menisco-rotulianos, que va a ir sobre todo de la rótula, ¿sí? Hacia los meniscos, ¿sí? Cubriendo a estos ligamentos rotulianos, meniscos rotulianos, vamos a tener justamente a lo que sería el tendón rotuliano, ¿sí? Al tendón rotuliano, específicamente las prolongaciones de los bastos y del tensor de la fascia lata, ¿sí? Y acá de hecho tenemos lo que sería las prolongaciones tendinosas, ¿sí? O retináculos rotulianos, ¿sí? Que no son otra cosa que expansiones de los bastos, que cruzan paralelamente y anteriormente a la patela, inclusive las expansiones que pueda enviar el tensor de la fascia lata, ¿sí? Que es lo que se ubica sobre todo en el plano superficial. Como ustedes pueden ver, los meniscos son, vamos a decir, parte de las superficies articulares, ¿sí? Los meniscos corresponden a parte de las superficies articulares. Los meniscos son dos, ¿sí? Uno lateral y otro medial. Son fibrocartílagos que lo que hacen es regularizar la superficie articular a nivel de la tibia, específicamente para que pueda tener una coaptabilidad y una, vamos a decir, concordancia con lo que es el fémur. El menisco lateral, obviamente que tiene forma de C y es mucho más abierto, ¿sí? Sus cuernos anterior y posterior van a tener inserciones justamente a nivel del espacio intercondilio de la tibia. Y el menisco lateral va a ser un poquito más cerrado, ¿sí? Forma de O, ¿sí? ¿Eh? Y también va a tener inserciones justamente en el espacio intercondilio anterior y posterior de la tibia. Muy bien. Luego tenemos los ligamentos, vamos a decir,
laterales o colaterales tibial y peroneo, ¿sí? En el cual vemos que el ligamento tibial, ¿sí? El ligamento tibial, de alguna manera tiene, vamos a decir, dos haces importantes. O sea, va a tener un haz principal que va obviamente de la región condilar, ¿sí? Hacia la tibia, ¿sí? Eh, y de alguna forma presenta una unión con el menisco medial. Y si nosotros sacamos, digamos, cortamos este tendón, vamos a tener la parte accesoria, ¿sí? O sea, el haz accesorio del colateral tibial, que es un poco posterior e inferior y va obviamente desde la tibia, ¿sí? Hasta lo que es el menisco medial. En realidad va de la tibia del fémur, fíjense, a lo que es la parte posterior del menisco medial, ¿sí? Obviamente que entre los cóndilos y entre ambos haces ligamentarios hay bolsas serosas, ¿sí? Y a diferencia de lo que pasa, fíjense que estas son como unas bandas fibrosas y el ligamento peroneo es un poquito más grueso, ¿sí? Es un cordón que va obviamente de la región peronea, de lo que es el vértice, ¿sí? Se va a dirigir obviamente hacia el cóndilo lateral, cara lateral del cóndilo femoral, ¿sí? Y en este lugar justamente lo separa de este tendón, que es el tendón del bíceps, está separado justamente por una bolsita serosa. Y vemos las maniobras que se llaman justamente maniobra de cajón, ¿sí? Que tienden a evaluar la integridad, ¿sí? De estos ligamentos, ¿sí? Evalúan la integridad de estos ligamentos, ¿sí? Y a nivel posterior vamos a tener dos planos. El plano más profundo, integrado por los ligamentos cruzados, y un plano más superficial, ¿sí? Integrado por lo que es un plano fibroso posterior, que corresponden al ligamento poplito tanto oblicuo como arqueado. Vamos a decir que el ligamento cruzado anterior va del espacio intercondilio de la tibia en la parte anterior, va hasta el fémur, hasta el cóndilo medial, ¿sí? ¿Eh? Entonces, fíjense, espacio intercondilio anterior, ¿sí? Lo que es el fémur cóndilo lateral, ese es el cruzado anterior. Su dirección es, obviamente, se dirige hacia arriba, posterior y lateralmente. El ligamento cruzado posterior va a ir de la tibia, obviamente del área intercondilia posterior, y se va a dirigir hacia el cóndilo medial, ¿sí? Hacia su cara lateral justamente, y va a tener una dirección también superior, anterior y medial, ¿sí? Tenemos que decir, obviamente, que estos son cordones fibrosos, cortos y muy gruesos, ¿eh? Y fíjense que el ligamento cruzado posterior por delante tiene este ligamento, ¿sí? Que lo acompaña, que es el ligamento posterior del menisco lateral, ¿sí? Que va justamente del cuerno posterior del menisco lateral también hacia la región condilar. Y por delante tenemos el ligamento transverso de la rodilla, que no es otra cosa que un ligamento que une ambos cuernos anteriores. Muy bien. Luego tenemos, ¿sí? Como dijimos, el plano fibroso posterior, en el cual tenemos, ¿sí? Lo que es el ligamento popliteo, que tiene dos segmentos, ¿sí? El segmento oblicuo y el segmento arqueado, ¿sí? El segmento oblicuo, fíjense, va a tomar inserción justamente en este músculo. Este acá es el semimembranoso, perdón, que tenía tres haces y se va a terminar, ¿sí? Insertando en lo que corresponde al haz accesorio del semimembranoso, ¿sí? Y la porción oblicua, ¿sí? Perdón, la porción, esta porción, la que se fija es la porción oblicua y esta es la arqueada, ¿sí? ¿Eh? Que de alguna forma va a tener dos, ¿cómo se dice? Haces, uno medial y otro lateral, ¿sí? El haz lateral, ¿sí? Se dirige hacia el cóndilo lateral, ¿sí? Y el medial, ¿sí? Lo que hace es terminar de cerrar este arco. Ahí tenemos la porción lateral y esto que está acá es la porción medial, ¿sí? Que forma un pequeño arco entre ambos, ¿sí? Para que dé paso a este músculo, que es el músculo popliteo, justamente.
Tenemos que decir, bueno, ahí vemos la evaluación de los ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿sí? Y la rodilla también va a presentar lo que se llama el cuerpo adiposo infraroturiano y franjas sinoviales. El cuerpo adiposo infraroturiano, como su nombre indica, está por debajo de la rótula, ¿sí? Y es una masa grasa que, digamos, está por detrás del ligamento rotuliano y en la parte posterior de la rótula, en la parte inferior, que era la porción que no era articular, ¿sí? Y que manda prolongaciones, justamente se llaman pliegues alares, ¿sí? Diríamos que es un revestimiento adiposo, justamente. Y bueno, después tenemos lo que se llama el pliegue sinovial. ¿M? Pliegue sinovial, a ver, pliegue sinovial adiposo, que es esto que está acá. Todo esto que está acá, ¿sí? Es el cuerpo adiposo infraroturiano y las prolongaciones laterales corresponden justamente al pliegue sinovial infraroturiano. Recordemos que, de hecho, ¿sí? Va a tomar inserción en la región intercondilia y en la pieza anatómica muchas veces se la puede confundir con el ligamento cruzado anterior. Recordemos que en toda esta zona, ¿sí? Las inserciones musculares, ¿sí? De los bastos, de los ligamentos, va a estar de alguna forma minado de bolsas serosas. ¿Sí? Muy bien. Esto que está acá es el ligamento del menisco posterior que acompaña justamente, ¿sí? Al cruzado. ¿Eh? Acá vemos el cruzado anterior, por detrás el posterior, acá adelante lo que es el menisco transverso, el ligamento transverso de la rodilla, con los distintos meniscos. ¿Sí? Acá vemos el ligamento, sobre todo el tibial, ¿sí? Colateral tibial, ¿sí? Con su haz, vamos a decir, principal y su haz accesorio, que ustedes recordarán que iba hacia la región meniscal. Acá nuevamente tenemos el tendón rotuliano, ligamento transverso de la rodilla, cruzado anterior, cruzado posterior y menisco femoral, que va del cuerno posterior del menisco lateral. Recordar que hay que saber siempre las diferencias entre los meniscos porque es pregunta de examen. ¿Sí? Muy bien. Y acá podemos observar en la radiografía lo que es el cuerpo adiposo infrarrotuliano, ¿sí? Esto es otro vemos acá, ¿sí? Corresponde especialmente a lo que es el ligamento cruzado posterior, ¿sí? Esto que está acá es el cruzado anterior, acá nuevamente, cruzado posterior, cruzado anterior, ¿sí? Estos espacios triangulares corresponden justamente a los cuernos meniscales, acá vemos los cuernos meniscales, ¿sí? Y parte de lo que es el ligamento cruzado anterior. Ahí vemos todos los segmentos, ¿sí? Óseos, ¿sí? De la región de la rodilla, ¿eh? Que puedan ser palpados. De hecho, vemos ahí la pata de ganso, que tiene que recordar cuáles son los músculos y que justamente y me da la bolsita de enserina. Y tenemos las bolsas, ¿sí? Prerrotuliana, infrarrotuliana, superficial y profunda, que decíamos anteriormente, se encuentran en la zona de la rodilla. Vemos la palpación del menisco medial, ¿sí? Del colateral medial, del menisco lateral. Y fíjense que uno puede ponerse, ¿sí? En posición de sartorio, digamos, con las piernas cruzadas. Y es mucho más fácil palpar, perdón, el ligamento cruzado, perdón, el ligamento colateral peroneo. Sabemos que la rodilla hace flexo-extensión, ¿sí? En un plano sagital con un eje medio lateral, la extensión a cargo de los isquios, de los cuádriceps y la flexión a cargo de los isquios tibiales. Es el movimiento que permite justamente la articulación, pero cuando la rodilla se flexiona, ¿sí? Los ligamentos cruzados, ¿sí? Y los colaterales tienden a relajarse, lo cual de alguna forma permite pequeños movimientos de rotación, pero solo si la rodilla está en flexión. De lo contrario, no va a producir movimientos de rotación. No es normal, es totalmente patológico. Bueno, otras de las articulaciones
que tenemos que describir medio inferior es la articulación tibio-peronea, en el cual tenemos, es una articulación de tipo plana, que corresponde a la tibia del peroné en la parte superior, la cara articular, sí, que se encontraba del peroné, en lo que era la carilla peronea, en el tibial lateral, diríamos en el cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Y el peroné, obviamente, su cabeza, que presenta una superficie articular. Presenta cápsula, ¿sí? Presenta ligamentos anterior y posterior, obviamente hay cápsula y membrana sinovial, y como toda articulación es plana, permite movimiento de deslizamiento. Esta parte superior, entonces, ¿sí? Corresponde a la tibio-peronea. Luego tenemos en la parte inferior la sindesmosis tibio-peronea. Recordemos que la sindesmosis es un tipo de lesión inmóvil, ¿sí? En el cual se encuentra también la tibia, ¿sí? En su cara lateral, y lo que es el peroné en su extremo inferior. Presenta cápsula, presenta ligamentos, ¿sí? Interóseos anterior y posterior, una membrana sinovial. Y esta articulación va a producir movimientos de apertura y cierre como si fuera una tijera, como si fuera, vamos a decir, dos elementos que se separan y que se juntan, que colaboran con los movimientos de la articulación talacrural cuando se flexiona o extiende, ¿sí? Llegamos a la lesión del tobillo, ¿sí? Que es de tipo gínglimo, que corresponde obviamente a la mortaja tibio-peronea o superficie articular tibio-peronea, es lo mismo, y la cara superior del astrágalo. Presenta cápsula, membrana sinovial y ligamentos colateral, lateral y medial. Los principales movimientos van a ser obviamente la flexoextensión. Esto que observamos acá, la polea astragalina, ¿sí? Que corresponde a la cara superior del hueso astrágalo. Y esto que vemos acá, obviamente, corresponde a la mortaja tibio-peronea, que tenemos la cara inferior de la tibia, la cara medial del malleolo tibial, la cara lateral del malleolo tibial y la cara medial del malleolo peroneo, que corresponden en conjunto a la mortaja tibio-peronea. O sea, todo esto es lo que se conoce como mortaja tibio-peronea, ¿sí? Acá lo que observamos es, obviamente, los refuerzos anteriores y posteriores de la articulación sinemosis tibio-peronea. Y acá podemos observar los ligamentos. Estos ligamentos, ¿sí? Colaterales, laterales, que van del peroné, ¿sí? Al astrágalo tenemos el peroneo astragalino anterior y el peroneo astragalino posterior, ¿sí? Son laterales, ¿sí? Y esto que va acá del peroneo al calcáneo, que es el peroneo calcáneo, ¿sí? Entonces tenemos que en la elevación del tobillo, los ligamentos laterales tenemos peroneo astragalino anterior, posterior, y esto que está acá, que es el peroneo calcáneo. Del otro lado tenemos lo que es el ligamento deltoideo, ¿sí? O colateral medial, ¿sí? Que ese ligamento, de alguna forma colateral medial, tiene dos haces. Uno superficial, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Y uno profundo, ¿sí? Que se encuentra, vamos a decir, inferiormente a este ligamento. Obviamente que va a ir del malleolo medial, ¿sí? Y se va a dirigir, vamos a decir, por medio de haces al navicular, al astrágalo, ¿sí? Y en parte al calcáneo, ¿ah? Y obviamente que el más profundo va a ir digamos, del malleolo tibial, pero más del vértice y profundamente, específicamente al astrágalo, ¿sí? Recordemos que la articulación talocrural produce momentos de flexo-extensión solamente, ¿sí? La flexión, vamos a decirlo, diríamos, el movimiento que acerca el pie a la pierna es un movimiento de flexión dorsal, y el movimiento que lo aleja, ¿sí? Es como se conoce como flexión plantar o extensión propiamente dicha. Muy bien. Luego tenemos las articulaciones del pie, ¿sí? Que tenemos la articulación de la primera fila, es decir, el astrágalo con el calcáneo, la articulación de la segunda fila, es decir, del navicular con las cuñas, con el cuboide, y luego tenemos la articulación de la primera con la segunda fila, que es la articulación transversa, ¿sí? Después tenemos los metatarsianos, específicamente las cuñas, el navicular y el cuboides con los metatarsianos, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Digamos que la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, articulación astrágalo-calcáneo, subastragalina o subtalar, es de tipo trocoides, ¿sí? Esta es la articulación de la primera fila, de tipo trocoides, ¿sí?
Y acá tenemos justamente los movimientos de inversión y eversión que hablábamos en las clases siguientes, con respecto a los músculos que hacían estos movimientos, sobre qué articulación lo hacían, ¿eh? Entonces fíjense que la subcalcánea, o la subtalar, perdón, o subatragalina, es la que me permite estos movimientos de, vamos a decir, rotación medial, rotación lateral, o supinación o pronosupinación, o inversión o eversión. La aducción, ¿sí? Y luego tenemos las articulaciones intermetatarsianas, que se van a dar obviamente entre el cuboides y el navicular, entre las cuñas y el navicular, entre las cuñas y el cuboide, que son todas de tipo planas, ¿sí? Y la articulación transversa del tarso, ¿sí? O mediana tarsiana, que involucra la articulación entre el astrágalo y el navicular, que es de tipo esferoidea, y la activación, obviamente, entre calcáneo y el cuboide, que es de silla montar, que también nosotros lo habíamos nombrado, ¿sí? Todo esto nos permiten los movimientos, obviamente, de rotación medial y rotación lateral, combinados con movimientos de aducción y abducción, ¿sí? Lo que eran los movimientos que englobaban la supinación y la pronosupinación. Las tarsometatarsianas, obviamente, los tres huesos cuneiformes con el hueso cuboide, planas, ¿sí? Y los cinco, vamos a decir, las bases de los metatarsianos son todos planas. Las intermetatarsianas, nuevamente planas, ¿sí? Recordemos que entre el astrágalo, ¿sí? Y el navicular, ¿sí? Hay este ligamento que es el calcáneo navicular, que es uno de los ligamentos más importantes, ya que favorece, ¿sí? El arco interno del pie. Muy bien. Recordemos entonces no solamente el tipo de articulación, las superficies articulares, la cápsula, los principales ligamentos, sino también los movimientos en sus respectivos ejes y con sus respectivos planos. Muchas gracias.